Quiero que escuchéis a esta mujer, a Jette Toft. Hemos hablado con ella, la hemos localizado en Dinamarca. La historia es sorprendente como pocas. En este corte, en la entrevista que le hace Javier Pérez Campos, da una información muy importante, una clave. Os pido casi lápiz y papel, porque hay un nombre, un apellido, nada común. Y lo da, y le viene en esas visiones tan precisas, en esa especie de sueños lúcidos. Escuchamos. Cuando estaba en la regresión, estaba convencida de que mi nombre, el primer nombre que me vino, fue María. Pero no quería decir María, porque en mi pasado, en mi actual vida, cuando era pequeña, me solían decir que debería llamarme María. Así que cuando mi primer pensamiento durante la regresión es que mi nombre es María, pienso, no puede ser correcto. Dije algo más, pero el siguiente nombre es Beamonte, dije. Y era correcto. The next name, Beamonte, I said, and it was right. ¿Por qué correcto? Beamonte, nada habitual, y menos en ese pueblo, en la actualidad de La Rioja, en ese recoleto lugar llamado Autol. De allí ha llegado Javier Pérez Campos. Javier, compañero, buenas noches. Buenas noches, sí quiero. Tú que también estarás trabajando a tope, al máximo en toda la maquinaria en Alerta OVNI 2012, pero esto es otro tipo de alerta, otro tipo de historia, alucinante como pocas. ¿Quién es esta mujer? Fue un viaje, como dices, alucinante porque no fue solo un viaje físico, ¿no? Fue casi también un viaje espiritual por toda la gente que hablamos y que sus vidas de alguna forma casi habían cambiado por completo cuando la habían conocido. Con esta visita, ¿no? Porque sí. Esta mujer se traslada a este pueblo, pero nos vas a contar cómo. Primero, ella es una mujer normal, que tiene una vida normal y que tiene esa especie de visiones y se pone en contacto con este programa. Sí, es una mujer completamente normal que desde los 3 años, cuando ella tenía 3 años, empieza a tener una serie de recuerdos en su memoria que no debería tener porque son cosas que ella no ha vivido y tiene ahí como una especie de película que ha visto y cuyos fragmentos se han olvidado por el paso del tiempo. Esa es un poco la idea que ella nos ha transmitido esta noche durante la entrevista. Esta mujer nació en Dinamarca, Jette Toft, no tenía ningún contacto con el mundo espiritual, al menos reconocido, hasta que llega el programa Strix, del canal Strix, que es al estilo un poco Cuarto Milenio, ¿no? Y empiezan a hacer una serie de reportajes especiales para investigar el tema de la reencarnación. Y es entonces cuando ella decide ponerse a prueba y pensar, oye, pues quizá esta sea una posibilidad de investigar cuál es mi pasado y pueda tener algo que ver con esto. Quiero que imaginéis, Javi, si me permite la audiencia, una escena que me parece tremenda. Es cierto. Y vamos a tener ahora al alcalde, al que fue alcalde del 2003 del pueblo, que yo creo que es un lujo contar con él, porque él vivió todos estos hechos, que no son una película, que ocurrieron de verdad. Esta mujer da datos tan convincentes que llegará al pueblo en un coche con cristales tintados, encapuchada en ciertos momentos para que no pueda tener ningún contagio, ninguna información. O sea, nos suena a película de espías casi, pero es que daba un dato más, daba un nombre de un antiguo alcalde de cuando era niña ella, en esa especie de visiones. Sí, ella habla de Gerardo González, el alcalde que debía estar en la época de 1850. Ella no sabe concretar el dato exacto, pero sí que sabe decir ese año, alrededor de 1850, y lo curioso es que tampoco llega a dar nunca el pueblo de España, solo sabe que es España, que están esos molinos, y es a través de esos datos, sobre todo el de la Virgen de Nieva, con los que el propio equipo del canal Strix llega a Autol. Cuando esta mujer llega a España, ella no sabe siquiera a qué pueblo va a llegar. Ella no sabe a qué pueblo va. No se le dice nada del pueblo, por lo tanto, no tiene ni idea de cómo es, ni de las descripciones, ni de sus calles, es decir, no tenía absolutamente ningún dato del lugar al que iba. Vamos a escuchar más momentos, más escenas, porque la escena tremenda es cuando acude con 5 personas de este equipo de televisión a ese pueblo que tiene todas las coordenadas de una larga investigación. Virgen de Nieva tiene algo que ver, el molino tiene algo que ver, tiene que ver un Gerardo González que efectivamente fue alcalde en esa época remota, pero claro, encima ella dio un nombre nada habitual, que a nadie le sonaba, Beamonte. Escuchamos de nuevo a esta mujer protagonista de esta historia sencillamente indefinible. Yo lo recordaba como en una pequeña película o algo así. Recordaba cosas del río, del paisaje, las iglesias y algunos nombres. Mi propio nombre, el nombre del alcalde y algo de cómo hacer aceite de oliva.
something about how to make olive oil. Vamos a centrarnos en la reencarnación y después, si os parece, a partir de las 3, todos vuestros mensajes, vuestras dudas, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, por qué hay que escribir ese mail o no. Luego comentamos todo, ¿os parece? Pero gracias. Trending Topic AO 2012, a los pocos minutos de nacer en las ondas. Esta mujer da datos, Javier, compañero, da datos muy concretos y creo que hay algunas figuras que le llaman mucho la atención. Llega a este lugar, llega a Utol, llega en este coche, esto no es mito. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega con las lunas del coche totalmente tintadas, como decías, para que no hubiera ningún tipo de autosugestión cuando ella viera los paisajes. Ellos intentan que cuando se planta delante de un edificio o delante del pueblo de Utol, por ejemplo, desde lo alto de una montaña, ellos puedan ver la primera impresión. Por eso va también totalmente encapuchada y graban absolutamente todos los gestos que esta mujer vive realmente. Lo primero que hacen además es contratar a una traductora de inglés para que pueda comunicarse con los habitantes del pueblo de Utol. Que has hablado tú con ella, Javier, y creo que es la historia que más le ha sorprendido de su vida, vamos. Sí, porque además se la plantearon de una forma también de película de espías. Le decían que era un trabajo que ella tenía que aceptar, pero del que no podían contarle prácticamente nada. No querían contarle demasiados detalles, quizá por miedo a que le sonara una historia extraña, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, cuando esta mujer llega al pueblo de Utol, la bajan del coche y empiezan a hacer un recorrido por el pueblo en el que ella es la guía. En todo momento el equipo del canal Strix parece estar poniendo a prueba a esta mujer. Parecen adoptar una actitud completamente escéptica ante lo que pueden estar viviendo, ¿no? Y bueno, esta mujer es la que empieza a guiar a la gente de Utol incluso, por todo el pueblo, y empieza a señalar lugares, a recordar vivencias en sitios concretos, y empieza a hablar también Iker de algo, de un elemento como muy característico que a ella no se le había olvidado todavía. Eran unas gárgolas. Se pasa casi todo el trayecto hablando de unas gárgolas que ella recordaba en un lugar en el que había sido muy feliz, había mantenido una infancia totalmente feliz, pero que no era el lugar donde ella había vivido. Ella decía haber vivido cerca del río, al lado de un molino. Ella da datos de su vida concreta. Dice que es hija, o si no tengo mal entendido, de alguien que trabaja en ese molino, y que hay unas gárgolas, unas figuras muy características en esa zona. Y aún todavía sin quitarse la capucha, ella habla de toda esta información en un pueblo que no sabe cuál es, no sabe dónde está. Hay un momento, Javier, en el que ella reconoce, se emociona y empieza a dar datos cada vez más concretos, más definidos, y como que siente que está en ese lugar de las visiones. Escuchamos otro documento sorprendente de esta mujer, Jet Toft, de Dinamarca. Fue un sentimiento muy especial. Nunca he tenido un sentimiento así. Me sentía impresionada, conmovida, muy emocionada, afortunada, y a la vez las lágrimas caían de mis ojos. Fue muy extraño, y al mismo tiempo, cuando pude ver todo lo que había descrito en la entrevista, fue muy raro. Por increíble que parezca, empiezan a encajar esos datos, Gerardo González, esa época, esas fichas temporales, esas gárgolas, esa Virgen de Nieva. Todo empieza de verdad a salir a flote. Estaba hablando de una serie de informaciones, imagino, luego hablaremos de eso, a las que casi nadie tenía acceso, menos en Dinamarca. No había ninguna conexión, nunca había estado en la región, y la gente, imagino, que se empieza a sorprender, pero seriamente. Claro, y además yo creo que aquí Jet, en esta parte de la entrevista, ella da una de las claves de todo este caso, porque ella misma es la primera sorprendida en todo este asunto. Es decir, ella va a un pueblo que no conoce de nada, y nada más bajarse de un coche es capaz de guiar a varias personas como si hubiera vivido allí hace unos años, como la persona que ha pasado unos años en algún lugar y vuelve un tiempo después y empieza a recordar y a revivir su infancia y esos momentos que ha vivido allí. Uno de esos momentos en los que ella se emociona, se le pone la piel de gallina y llega a llorar totalmente conmovida, es cuando se planta delante de un edificio. Ese edificio actualmente es una panadería muy conocida en el pueblo de Utol.
que tiene una fachada como de ladrillo, antigua, con unos balcones bastante bonitos, y cuando ella se pone allí empieza a llorar totalmente conmovida. La gente la ha dejado delante, la ha dejado caminar sola, se alejan de ella por miedo a contaminarla o a poder transferirle algún tipo de información, y cuando todos alzan la vista al tejado de ese edificio quedan completamente asombrados, porque este es coronado precisamente por 2 gárgolas. Imaginamos al archivero, al cronista, cuando corrobora y comprueba y busca que ese Gerardo González no es fantasía, Javier, sino que existe y era alcalde de Autol. Sí, eso es un trabajo que se realizó unas semanas después de que ella estuviera allí, porque no se pudo coordinar todo a la vez, como es lógico, y de pronto, cuando esos datos empiezan a salir a la luz, la gente se queda totalmente asombrada. El dato de Gerardo González, alcalde en 1850, es cuanto menos asombroso, pero es que hay muchos más, y tenemos aquí, encima de nuestra mesa, pues esos documentos oficiales e históricos que parecen corroborar una vez más la historia de esta mujer danesa que decía haber vivido en el pueblo de Autol. Y que daba un nombre muy concreto. Pero antes de saber más y antes de hablar incluso con Valentín Jiménez, que asistió de forma privilegiada a toda esta escena, que parece increíble, pero que es real, que ocurre, alguien a casi 3.000 kilómetros llegaba con una historia que ni siquiera imagino que los lugareños podían conocer, una historia de 150 años antes, pero ocurren cosas como edificios concretos, describir edificios como estaban antes y que luego, yendo a los archivos, resulta que estaban así. Escuchamos de nuevo a esta mujer del misterio, la señora Toft. Podía reconocer algunos de los olivos, y cuando los tocaba los reconocía de cuando era pequeña, y fue muy especial deslizar mi mano por el árbol y pensar: he hecho esto antes, en el mismo sitio y en el mismo árbol. Javier, estamos imaginando la escena, pero es que hay algo importante. Llegan a un edificio y describe elementos que la gente no conocía, da datos que luego se corroboran, elementos que faltan, pórticos que estaban o que no estaban, verjas que estaban puestas o estaban en la época, cosas que no podían estar a su alcance, tan detalladas, tan precisas, de un lugar pues recoleto y maravilloso como Autol, pero que vamos, no está al alcance de todo el mundo, y menos en 2003. No, e incluso tenemos que decir, Iker, que en 2012, yo antes de salir de viaje hacia allá intenté conocer un poco más de la historia de este pueblo, y tengo que decir que incluso hoy es complicado acceder a imágenes de todos los lugares y edificios de este pueblo. Por tanto, en 2003 debemos imaginar lo difícil que debió ser, más aún cuando no se sabía ni el lugar al que se iba. En este caso, ella tenemos que imaginarla otra vez encapuchada, bajando de nuevo de ese coche con las lunas tintadas, volviendo a ponerse delante de un lugar que ella no sabe cuál es, y volviendo a ponerse a prueba de alguna forma ante las cámaras de este programa y ante las gentes de este pueblo. Cuando de repente ella se baja la capucha, ve que tiene delante una ermita. Es la ermita de la Virgen de Nieva. Y este es un dato también bastante curioso, porque ella, antes de viajar a Autol, había hecho también una serie de dibujos de cosas que le habían venido a la cabeza. Ella había dibujado previamente todo esto. Sí, ella había dibujado algunos edificios concretos. Unos dibujos que algunas de las personas con las que hemos hablado, por ejemplo la traductora, tuvo acceso a ellos y nos ha corroborado el detalle que tenían, como si prácticamente los hubiera dibujado estando delante de ellos. El ejemplo es este, la ermita de la Virgen de Nieva es uno de los edificios que ella había dibujado y se corresponde completamente con un camino muy particular, con otra serie de características muy peculiares de esta ermita, y sobre todo se queda sorprendida porque hay un elemento que parece chirriarle. Ella dice: sí, yo recuerdo este lugar, lo recuerdo a la perfección, pero hay algo que no me encaja, y es un pórtico. Este pórtico que hay aquí delante no lo recuerdo, no cuadra bien con la imagen, con ese recuerdo que yo tengo. Entonces todos se quedan sorprendidos y le dicen: bueno, es que ese pórtico lo hemos puesto hace escasos 10 años. Hay más elementos. Habla de infraestructura del pueblo, que no sabemos cómo podía conocer, que sepamos no hay ningún contacto, ningún espía desde Autol que le estuviese dando información. Tampoco era una historiadora que hubiese vagado por legajos y hubiese encontrado cosas que os van a sorprender tanto como las que vienen a continuación. Antes de eso, un detalle más. Ella, tan impresionada, llorando, creo que la escena es fuerte, o sea, la persona lo está viviendo profundamente, sea cual sea la verdad,
y llega incluso a conectar con los más ancianos de Autol, personas que tenían un nexo, una conexión, quizá con aquellos tiempos que a ella le venían, en una población de Dinamarca, en el norte de Europa, a 2.500 kilómetros, como en retazos, como queriendo decirle algo. Escuchamos. Fue muy emocionante para mí conocer a la mujer más mayor de Autol. Entonces tenía 95 años. Y fue muy especial porque sus padres habían vivido allí a la misma vez que yo lo había hecho y estaba muy conmovida al verme. Así que cogió mi mano y mirándonos a los ojos, con lágrimas en ellos, y cuando me iba, dijo en español: de hoy en adelante iré a la iglesia cada día. Desde luego, la propia escena, el propio trabajo del equipo nos parece sorprendente. Es muy de la televisión nórdica, hacer este tipo de experiencias con personas que ven cosas, con personas que han ayudado a crímenes, por ejemplo, a resolver crímenes. Hay toda, y lo sé, la cadena, por ejemplo, de producción Nordisk es una de las que ha trabajado sin la vergüenza que hay aquí, por ejemplo, ¿no?, con investigadores psíquicos. Pero esto, dar estos datos, hablar de 1850, que en los legajos se encuentren nombres compuestos y apellidos como ese del alcalde. Bueno, cuando llega un bombazo es importante, clave, es cuando se revisan legajos concretos en busca de esa clave. Beamonte, que no es un nombre nada habitual. ¿Qué se encuentra? Bueno, Carlos Cala nos lo lee, nos lo cuenta. Hay muchos más archivos e informes, pero son de este tipo y de verdad que nos dejan sin palabras, porque esos términos concretos y nada habituales, ya no existe ese apellido en lo que es el pueblo o la zona, ni es una raíz heráldica normal, pero sí en aquella época, al parecer, había personas muy concretas, tampoco eran muchas, muy concretas, unas niñas. Esto es increíble. Escuchamos directamente el acta y luego Javier nos da más datos. En el día 10 de enero de 1826, yo, don José Manuel López, presbítero con licencia del señor cura propio de su iglesia parroquial de San Adrián, bautizo solemnemente a una niña que nació el mismo día, entre 12 y 1 de la tarde, según declaró la comadre, a quien puse por nombre Nicanora, hija legítima de Luis Beamonte y María Pascual. Abuelos paternos: Antonio Beamonte, natural de la villa de Vozmediano, y Josefa Borbón, natural de la ciudad de Alfaro, obispado de Tarazona, como también lo es el padre de la niña. Maternos: Juan Manuel Pascual y Josefa Pérez, naturales de las villas de Quel. Fue su padrino José Martínez, de esta vecindad, a quien advertí del parentesco espiritual y demás obligaciones de que damos fe. Un bautizo, Beamonte, unas niñas y 10 de enero, no está nada mal. Javier, ahí está la historia de unas chicas, porque parece que hay varios elementos. Aparece sin lugar a dudas, aunque ese apellido de alguna forma morirá poco después, Beamonte. Sí, este es la partida de bautismo de Nicanora Beamonte, pero Jet decía que se llamaba, o que recordaba haberse llamado María Beamonte. Lo sorprendente, Iker, cuando la gente, tenemos que imaginar en esos archivos parroquiales, investigando desde 1700 casi todas las partidas, una a una, hasta que llegan a esta, Nicanora Beamonte, les deja sorprendidos el apellido. Pero ¿qué ocurre cuando 2 años después, 14 de septiembre de 1828, aparece una nueva partida de bautismo cuya protagonista, entre comillas, es precisamente María Beamonte? María Beamonte, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una cosa más, ¿por qué no escuchamos a Víctor Ruiz Soldevilla, Javier? ¿Quién es? Sí, Víctor Ruiz Soldevilla pues es un historiador, un cronista de la zona, con el que estuvimos hablando también durante bastantes minutos, porque él, como cronista del lugar, tuvo que corroborar muchos de los datos que dio Jet durante su visita a Autol. Por ejemplo, algunos más de ellos, y que nos parecen bastante curiosos, es cuando Jet habla de que, con la boca pequeña, ella dice que recuerda haber ido a la escuela solo los domingos. Es un dato que a ella incluso le sorprende, porque, bueno, es bastante extraño, ¿no? Lo normal es ir de lunes a viernes, digamos. Pero es que esta persona, Víctor Ruiz, es el que, después de investigar y mirar sus libros históricos de aquella época, descubre que precisamente en torno a 1850, pues todos los pequeños, los jóvenes del pueblo, solo podían ir al colegio los hijos de los más pudientes. En el caso de Jet, si hacemos caso a su versión, ella era hija de un molinero.
Y ocurre algo muy curioso. Precisamente los domingos, que es los días en los que se daba catequesis, los sacerdotes aprovechaban para que esos niños más desfavorecidos o más humildes pudieran tener acceso a otro tipo de conocimientos, tipo matemáticas, lengua, historia, y es entonces cuando se aprovecha los domingos para dar clase también a esos niños más humildes. Escuchamos al cronista oficial de la zona. Beamonte, en principio, es un apellido que no existe en este pueblo ni en esta zona incluso, no es de aquí, no, originario. Entonces eso nos puso un poquitín sobre aviso, en el sentido de que aquello podía ser, digamos, una broma, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es nuestra sorpresa cuando comprobamos en el libro de bautismo del ayuntamiento, de la iglesia, comprobamos que efectivamente en el año 1826 figuraba, concretamente el 10 de enero del año 1826, figuraba que había nacido una niña que se llamaba Nicanora Beamonte. Y poco después, María Beamonte. En fin, con esto se hace una buena novela, ¿eh? Evidentemente. Lo que pasa es que ha ocurrido de verdad. Y bueno, para protagonista de esto, Javier, compañero, quiero agradecerle el enorme esfuerzo, imagino, 2:31 de la madrugada. Allá había un alcalde, en Autol, que es una próspera localidad de una zona que es maravillosa, además llena de leyenda, llena de misterio, llena de buen llantar, llena de grandes parajes. Seguro que hay mucha gente, el 9J, vigilando los cielos de toda esa zona que conocemos muy bien además. Pero allá había un alcalde, Javier, presente en todo esto. Sí, es Valentín Jiménez, que estuvo presente en todo aquello y que fue además una de las primeras personas que descolgó el teléfono para ser conocedor de esta extraña historia. Yo creo que él nos puede contar muy de primera mano, porque además vivió con esta mujer todos esos trayectos que realizaron para ponerla a prueba y bueno, quedó bastante asombrado. O sea que asistió a toda esa escena que hemos comentado de un coche. Imaginad, por favor, si no nos equivocamos o no están mal nuestros datos, porque hay muchos protagonistas, la traductora, los cronistas, que acuden a esa investigación, muy bien montada, por cierto, por el programa danés, cristales tintados, capucha para no saber uno dónde se encuentra, ni tener ninguna información, y empiezan a surgir los datos. Yo no sé si los compañeros tenemos vía directa con Valentín Jiménez, que era alcalde de Autol, de esta localidad, en el 2003, donde todo ocurrió, donde todo comenzó, en el instante en que todo empezó. Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. Valentín, ante todo, disculpas, muchísimas gracias por atendernos, pero creemos que era importante que tú, que fuiste autoridad en ese instante y estuviste presente en todo esto, pues hablase con nosotros. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh? Nada, es un placer, a vuestra disposición. Oye, Valentín, ¿esto es posible? Tú fuiste una de las primeras personas, como mando en el pueblo, que recibes la extrañísima llamada de un equipo de televisión danesa. ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen? Bueno, pues curiosamente estaba ahí en el despacho esta mañana y me comunica la chica que coge el teléfono habitualmente y dice, oye, que llama una señora me ha parecido entender que es de Dinamarca, está hablando en inglés, que quiere hablar con el alcalde. Y digo, bueno, pásamela a ver qué pasa. Y entre yo que hablo un poquito de inglés y ella nos pudimos entender y en fin, como que me decía que quería venir a Autol a investigar, a hablar, Digo, bueno, pues no hay ningún problema, es un placer atenderla, y efectivamente así fue. Se presentó un día con el equipo de televisión de Dinamarca, la recibí en el ayuntamiento, me fue explicando todas las vivencias que efectivamente y con mucho detalle estáis dando aquí en el programa, y me ofrecí gustosamente acompañarla a visitar el municipio, los sitios más emblemáticos y que ella parecía rememorar, y bueno, fue una jornada bastante interesante y la verdad es que yo nunca había pensado que la reencarnación podía existir, pero bueno, digo, una vez que te toca un caso de esto, y dice, bueno, pues la verdad es que algo debe haber. Valentín, una cosa muy importante, y gracias por contarlo con esa claridad, ¿no? Para que todos nos hagamos eco de esto. Aquí hay una cosa que ya de inmediato no concuerda muy bien. ¿Era ella la persona que te llamó, tú crees, o alguien del equipo de televisión? Porque, según nos comentaban, ella no tenía información de que iba directamente a Autol. ¿Pudo saberlo allí? ¿O sí que crees tú que era esa señora y tenía autorización o tenía conocimiento de que era ese el lugar?
Sí, yo hablé con ella, y además fue ella la que se presentó y me dijo que la experiencia que tenía y que quería venir. Y de hecho, yo ahí la recibí en el ayuntamiento, iba ella, no me acuerdo si eran 2 o eran 3 personas del equipo de televisión, pero sí, fue ella la que se brindó a venir y recibí en el ayuntamiento. Y entonces ella, por lo tanto, sí que tenía alguna información, quizá contrastada por el propio equipo de investigación danés. Ella llega hasta ese punto, hasta La Rioja, y es como hemos contado, como nos ha contado Javier, Valentín, ella recuerda cosas, no solo nombres, sino situaciones de edificios que se corresponden con la realidad. Sí, efectivamente. Vamos a ver, a mí me llama mucho la atención que ella mencione unos apellidos que los habéis citado vosotros hace un momentito. Es un apellido que es Beamonte. Beamonte, después hemos podido contrastar que efectivamente existe en el historial de Autol, pero no en la actualidad. Es decir, es un apellido que ha desaparecido hace muchísimos años. Hace mención a un alcalde que, aunque Autol tiene muy poca documentación histórica, pero sí se ha podido contrastar de que efectivamente existió en 1850, pero sí que además pudimos corroborar sobre el terreno, porque, como te he dicho anteriormente, me digné a acompañarla por los sitios más emblemáticos, y ella iba recordando cositas y detalles que evidentemente a mí cada vez me calaban más. Digo, bueno, aquí esto es extrañísimo. Y sobre todo el hecho fundamental fue cuando hubo 2 puntos fundamentalmente. Uno es cuando nos acercamos por la calle baja de Autol y llegamos a una casa donde existe actualmente y sigue todavía un horno de los artesanos de pan. Y es una fachada emblemática con unas gárgolas muy bonitas en el alero del tejado. Y ahí nos damos cuenta de que ella sufre una transformación. Es decir, vemos que esa mujer algo comienza a experimentar, porque se queda allí ensimismada un momento, se emociona viendo la fachada de las gárgolas, y bueno, es algo que a nosotros la verdad se nos puso la carne de gallina. Después hay otro punto, sí. que se llama el Cerro de Santiago, que es una zona alta de la localidad, desde donde se ve todo el pueblo, es decir, es un paraje muy bonito. También accedimos ahí, y ahí también experimentamos que ella algo anormal está sufriendo, algo anormal en relación al trayecto normal de la mañana. Vemos también que se emociona, empieza a sentir unas sensaciones totalmente diferentes. Entonces, la verdad es que nos sentimos extrañadísimos, de verdad, y emocionados realmente por el comportamiento de esta mujer. ¿Y no volvió nunca? No. Yo le he vuelto a perder la pista a esta mujer, ya no hemos tenido ningún contacto con ella. Pues fíjate qué curioso, Valentín, porque Javier la encontró en Dinamarca y seguía recordándolo con la misma emoción, casi llorando al contarlo, y como una visión que ella tenía muy clara de la niñez. ¿En algún momento tú crees que puede ser una broma, un montaje, y todo eso se va convirtiendo en una verdad al ver a la mujer en acción y al ir dando esos datos que luego vais corroborando en los archivos? Bueno, si me dices que esa historia del 2003 la extrapolamos ahora al 2012, pues podría decir, bueno, pues mira, pues es posible porque actualmente ya llevamos unos años que el ayuntamiento tiene una página web, internet, el tráfico de información que hay, podría ser, pero en aquellos entonces, en aquellos momentos, esa información no existía. Autol no tenía una página web, no tenía esa información en internet, es decir, que no había información para que ella pudiera repescarla allí en Dinamarca y contrastarla. Es decir, que yo creo que aportó datos que eran significativos y que yo creo que ella no había tenido fuentes para poder recabarlos. Valentín, ¿y esto cambia la percepción de uno? Es decir, ¿es un aldabonazo en las creencias también de uno? ¿Es la visita más extraña que tú has tenido como alcalde? Ah, sí, por supuesto. Pues te digo que yo era reacio a creer en una reencarnación, y una vez que te toca una experiencia de este tipo dices, bueno, pues yo creo que algo tiene que haber, porque una persona que vive en Dinamarca, que empieza a aportar una serie de datos que después pudimos contrastar en cuanto a lo de la Virgen de Nieva. Hay 2 ermitas en Autol, una que es realmente la propia ermita de la Virgen de Nieva, y hay otra que es una capilla que está excavada en la roca
en una zona de cueva que se llama, con un puente romano, que a lo mejor ahí a ella pudo inducirle a error, porque son 2 capillas. Pero bueno, sí que la Virgen de Nieva tiene una ermita y la verdad es que se aportaron datos muy concretos. Oye, y una cosa, Valentín, ¿se ha sabido qué fue de esa niña, de María Beamonte, nacida en 1826, si no me equivoco? ¿Si ella hay una partida de enterramiento o está en algún lugar? No, hay partida de nacimiento, pero no consta que haya partida de enterramiento, de defunción. Entonces, lo normal es que desapareciera, no sé a qué edad pudiera desaparecer de autor, pero no hay partida de defunción. Sí nacimiento, pero no defunción. Bueno, vaya historia más increíble, más maravillosa, y qué bien que Valentín Jiménez, alcalde de Utol en 2003, nos haya ayudado y haya sido un poco la voz del pueblo, que es fundamental en toda esta historia. Y seguramente nos veremos. Valentín, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias por atendernos estas horas en Milenio 3. Un abrazo para vosotros también y ha sido un placer. Ánimo. Igualmente, gracias. Adiós. Aquí la historia, Carlos Dargo. No sé si habrá variado la encuesta con toda esta información, y quiero ahora saber, por supuesto, la opinión de nuestros compañeros. Pero, ¿la encuesta cómo va? Pues vamos a recordar esa encuesta en ikerjimenez.com. Hemos puesto la pregunta: ¿creéis en la reencarnación? Ahora mismo los datos, Iker, están así. El 58,9% de los votos opina que sí y el 41,1% que no. Hay una cosa que a mí no me encaja muy bien, o sea, que me parece extraña, Javier, en el asunto de lo que recuerdan algunos de los protagonistas de esta historia, de que ella no sabía dónde iba, y el hecho de que el alcalde recuerde que era ella la que llamó. Hay algo que no encaja, Javi, compañeros, Santi, Javier, ¿qué opináis de lo que habéis escuchado? Bueno, yo creo que el dato que nos ofrecía el dato de que no sabía el pueblo al que iba era la propia Jet, y cabe la posibilidad, pensando bien, ¿no?, digamos, de que quizá él se le propuso llamar al lugar para hablar con alguien de ese sitio, pero sin ofrecérsele muchos más datos. Como decía además el propio Valentín, en aquella época, aun sabiendo que era Utol, poco podía hacer desde internet, ¿no? Pero bueno, parece que es un poco el secretismo con el que a la propia traductora le dijeron cómo iba toda esta información y no contar casi nada, ¿no? Parece que todo está envuelto como en una nebulosa, que también es extraña, pero que no entendemos muy bien tampoco el objetivo, si es que hay gato encerrado. Javier, Santi, con vuestro fino instinto, ¿qué opináis de todo esto? A mí me ha sorprendido mucho, de verdad, la rotundidad del alcalde en el 2003, persona reacia para estos asuntos, y que sin embargo dijo, bueno, yo viví todo eso. ¿Qué opináis? Bueno, a mí me ha causado una sensación de déjà vu, porque se parece en sus líneas maestras, evidentemente, a un caso muy clásico de la literatura de la reencarnación, que es el caso de Bridey Murphy. No sé si muchos de nuestros oyentes lo recordarán, pero en 1952 un psicoterapeuta de los Estados Unidos, Morey Bernstein, somete a hipnosis a una mujer que se llama Virginia Tighe, y de repente empieza a recordar una vida anterior en Cork, en Irlanda, en el siglo XIX. El caso es que, a raíz de la emergencia de esta información, se movilizan un montón de periodistas, de investigadores, ella misma, para ir hasta Irlanda, visitar el pueblo. Se reconocen muchos de los elementos básicos que aparecían en esas regresiones hipnóticas, donde Virginia Tighe estaba recordando su vida anterior con el nombre de Bridey Murphy, y la historia saltó a un libro, se llamaba In Search of Bridey Murphy, que fue un bestseller, en fin, muy importante en los Estados Unidos de los años 50, y que quizá haya sido traducido en Noruega, no lo sabemos, pero quizá haya sido traducido en Noruega y haya inspirado también parte de esta investigación, porque se parece mucho. Es decir, la historia de una mujer que recuerda una vida anterior en el siglo anterior, y que de repente viaja a un pueblo exótico lejano para tratar de reconciliarse con sus memorias. Santi. Pues la verdad es que el caso es impresionante, y desde luego efectivamente se parece a muchos otros clásicos de la literatura de este tema. En cualquier caso, el fenómeno es muy interesante y muy digno de estudio. Yo recuerdo que Carl Jung escribía en uno de sus libros una experiencia que tuvo con un lama tibetano al que le preguntaron, bueno, pero ¿ustedes por qué creen en la reencarnación si nadie ha vuelto para explicar qué pasa después de la muerte? Y entonces el lama se sonrió y dijo, ¿cómo que nadie? Ha vuelto todo el mundo.
Pues en cierto sentido, lo único que nos podría chocar o que podría hacernos desconfiar de este caso es que se trate de una adulta, porque realmente los casos más impresionantes, y hay miles estudiados, no estoy exagerando ni un poquito, miles de casos estudiados, se producen precisamente entre niños de corta edad, niños entre los 2 y los 7 años, que también son capaces de dar un nivel de detalle de sus anteriores vidas que, en el caso precisamente de tratarse de criaturas absolutamente inocentes, es muy notable, y en los casos que se ha comprobado, pues absolutamente sorprendente. Pero aquí hay cosas que de verdad, hay unos dibujos, hay un equipo que se encarga de la investigación. Al parecer, Javier, los tiros iban hacia Andalucía, o sea, hay un equipo de producción que intenta cotejar los datos y acaban en Autol, sea ella quien llame directamente, quien le obliguen a llamar para saber la investigación o no, sea como sea, acaban allí, en ese momento y con esa parafernalia. Y van recuperando, digamos, retazos de la historia. Pero como decíamos, el momento culminante es cuando se descubre que hay partida de bautismo no solo de Nicanora Beamonte, sino de María Beamonte. Pero no hemos logrado saber nada de esa niña, de su vida, de qué pasó. Ni siquiera los cronistas con los que has hablado y archiveros han logrado seguir la pista de esa niña, que sería alucinante. Claro, imagen es imposible, mediados del siglo XIX, pero sería alucinante saber algo más. Sí, ha sido una labor bastante importante la de la documentación que han hecho. Por ejemplo, Víctor Ruiz Soldevilla ha buscado también no solo a las niñas, sino a sus antepasados, a sus padres, a sus abuelos, y corrobora de casualidad una de esas sincronicidades. Tiempo después, Víctor se había olvidado de toda esta historia, y haciendo otras labores descubre un nombre, de nuevo ese Antonio Beamonte, en unos legajos donde se habla de que este hombre era un molinero de la zona. Antonio Beamonte era el abuelo paterno de estas dos niñas, María y Nicanora. Pero es que otro dato muy curioso es que en esa época, en 1828, cuando ellas nacen, los Beamonte que hay allí son prácticamente ellas dos, el padre y los abuelos paternos. Poco después todos desaparecen, se pierde la pista de estos Beamonte, y precisamente por esa razón no es un apellido que haya, digamos, cuajado en la actualidad, no es un apellido habitual allí, de hecho ni siquiera es un apellido que se haya visto en muchísimo tiempo. Nadie lo recordaba y han tenido que recurrir a esos archivos antiquísimos para poder ser conscientes de que efectivamente existió ese apellido. Ella recordaba retazos de su vida, escenas, los olivos, los lugares, las gárgolas, la ermita de la Virgen, los nombres del alcalde, la profesión de su padre, lo del colegio, pero no su vida de adulta. O sea, la transmisión que había se cortaba en cierto momento. No se sabe por qué murió, dónde murió, si tuvo hijos, nada, ¿no? No se sabe absolutamente nada. Se ha buscado en esos legajos del pueblo, pero no ha aparecido nada. Es decir, se le pierde la pista muy pronto, no hay partida de defunción, no se sabe por qué emigra del pueblo, y bueno, Jet decía que María Beamonte, si realmente fue ella, había vivido durante bastantes años. Ella recordaba sobre todo su infancia, únicamente su infancia en el pueblo, al lado del río, que recordaba que era un río de aguas bastante frías, al lado de un molino, con esa humedad y poco más. Es decir, que ni ella ni los propios investigadores que han estado siguiendo a fondo el caso han podido saber más de estas dos niñas. ¿Y por qué Beamonte, ¿no?, con ese nombre? ¿Os imagináis, compañeros, que precisamente en Dinamarca sigue la pista, que hay una especie de genealogía o transmisión por genealogía de esta historia, que esté reviviendo cosas de casi Javier a nivel genético de otras vidas? Porque de verdad me parece sorprendente, porque pensar en el otro ámbito, en el de la broma, bueno, no sé muy bien para qué o con qué objetivo hacer todo esto. Y otra cosa, la reencarnación, que yo no sé qué papel juega en el ámbito de nuestras religiones. En otras es una cosa cotidiana, pero en la nuestra, y tú has indagado, has hablado con Antonio Piñero, con especialistas, tampoco se sabe muy bien en qué instante la reencarnación pues como que se aparta absolutamente como posibilidad, ¿no? Pues la aproximación a este tema es bastante contradictoria y surgen muchos debates a ese respecto. Al parecer, bueno, evidentemente la religión judía, de la que parte el cristianismo, no contempla la reencarnación, pero hay algunas frases en el Nuevo Testamento que son un poco ambiguas. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo hay un momento en el que el evangelista pone en boca de Jesús ese interrogante de ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los otros profetas. Todos esos nombres, en el momento en el que Jesús formula esa pregunta, ese interrogante, son personas que ya han muerto. Por lo tanto, que le vean a él como una encarnación de esos personajes está hablando de que hay cierta creencia en este asunto. Pero fíjate, le he preguntado, como tú muy bien decías, a Antonio Piñero a ese respecto y sobre todo incidiendo en si los primeros cristianos, casi los compañeros de Jesús, creían o no en la reencarnación, y él ha hecho esta reflexión. Yo creo, sinceramente, que no afectó la idea de la reencarnación en las primeras comunidades cristianas, y si es que pensamos en la constitución del cristianismo en los siglos I y II. Que yo sepa, el corpus, el cuerpo de literatura cristiana de constitución de los siglos I y II es relativamente limitado, y yo creo que lo conozco bien y no tengo ahora mismo en la mente absolutamente ni un solo texto claro en que ningún cristiano hasta bien entrado en los finales del siglo II, digamos hasta el 190 o el 200, defienda claramente la reencarnación. Lo único que se podría decir es sí es posible que algunos luego considerados herejes, como los gnósticos, pudieran haber flisteado también. Bueno, pues yo que he hecho he editado los documentos gnósticos descubiertos en Ahmadi, que he hecho un índice analítico de todo, digamos, las ideas gnósticas que se encuentran en esos documentos cristianos y judíos, pues realmente el papel de la reencarnación prácticamente no desempeña absolutamente ningún, función relevante. Hemos preguntado también a personas como Manuel Martín Loeches y nos han dicho, bueno, pues lo que ya esperábamos. En el ámbito del cerebro y la ciencia esto es imposible, es un fallo del sistema, un error del sistema. Pero ¿por qué el error del sistema puede tener tanta precisión, tanto azar? Sin embargo, como siempre en otros países hay personas, algunos fallecidos ya, que dedicaron su vida a investigar desde el ámbito casi científico o científico, no lo sé, Santiago, este tipo de casos de niños y personas que daban datos concretos que luego se corroboraban. A mí, desde luego, el caso de esta historia, el caso de Autol, o es alguien que hace una broma de algún tipo, teniendo acceso, pues bien por historiadores, a esos datos tan concretos, o si no, no lo puedo entender. Sinceramente, se me escapa, no lo entiendo, no lo concibo, aunque todo es posible, evidentemente. Pero ha habido grandes investigadores, en silencio incluso, y compilando miles de casos en tiempos muy recientes, Santi. Pues sí, en 2007 nos dejaba Ian Stevenson, que posiblemente haya sido el mayor experto mundial de la historia en el tema de la reencarnación. Un biólogo que ha dedicado 40 años de carrera a investigar este fenómeno. Investigó cerca de 3.000 casos, por eso decía miles de casos, y centrándose sobre todo en los niños. Él había descubierto que, primero, evidentemente como testigos le resultaban mucho más fiables y por otra parte pues las posibilidades de fraude eran muy remotas, y por otro lado descubrió un fenómeno, descubrió un patrón y una tendencia que nos cuenta él mismo en las palabras que dejó antes de abandonar este mundo. Bueno, desde el punto de vista científico sería absolutamente imposible, porque no se asume que haya habido vidas pasadas, entonces no esta no es la información. Este es Manuel Martín Loeches, otro científico, otro investigador. Yo resumía más o menos lo que nos había contado, porque era muy sencillo y todo el mundo lo va a entender, que son simplemente errores neuronales que provocan esas imágenes y que están más cerca de lo patológico. No sé si tenemos ya las palabras de Stevenson. Individualmente los casos de estos niños pequeños no parecen ser fuertes, pero cuando los miras como un conjunto te muestran una cierta uniformidad, una edad muy temprana y la tendencia a olvidar cuando tienen 7 u 8 años. Recorrió miles de kilómetros por todo el planeta buscando estos casos. Además, llegó a la conclusión de que esa pauta que había descubierto, empezar esos recuerdos tempranos a la edad de entre 2 y 4 años y desvanecerse prácticamente por completo a los 7, era muy general. Él calculaba que para los 3.000 casos que había estudiados debían de habérsele escapado por ser tomados simplemente como fantasías o como ocurrencias de niños,
miles y miles más, que aquello era la punta de un gigantesco iceberg. Desde luego, él lo miraba desde un punto de vista completamente científico. Publicó sus descubrimientos y sus trabajos en revistas de todo el prestigio, comprobado sus datos y revisado sus artículos por científicos de enorme prestigio que asesoran a esas revistas, y la comunidad científica fue absolutamente unánime en cuanto a la impecabilidad de sus trabajos. No ya así de sus conclusiones, que fueron tomadas con bastante más frialdad. En cualquier caso, él apuntaba a la reencarnación, como dicen sus propias palabras, solo como una posibilidad. Para los casos más fuertes, la reencarnación es la mejor explicación, pero no la única. No tenemos casos perfectos, por lo que nunca diría que tenemos evidencias de ella. Pero creo que la reencarnación hay que tomarla seriamente como una posible explicación. Es muy curioso, Santi, porque hay una clave que vemos que pasa con otros muchos fenómenos, las visiones, eso de que se disuelvan las cosas a los 7 años. Parece, Javier, que es la barrera de los 7 años, la frontera, ¿no?, entre dos mundos, un mundo que desgraciadamente se contagia de racionalidad, de materialismo, de lo que es posible e imposible, y quizá hasta ese umbral todo es posible, y por eso la mente es receptiva, la mente conecta con otras cosas. Es lo que, en fin, en nuestra piel de toro llamamos el uso de razón, ¿no? Cuando un niño alcanza el uso de razón, parece que ya se desconecta de esa etapa anterior y se le borran muchos de esos recuerdos. Por eso resulta muy difícil rastrear o investigar este tipo de asuntos cuando no hay hipnosis regresiva de por medio, porque ese es el conducto, el mecanismo que se utiliza para los adultos. Cuando alguien quiere recordar una vida pasada, se utiliza la hipnosis regresiva, y así nos hemos encontrado con situaciones, en fin, tan alucinantes como la de Raymond Moody, que es, en fin, mundialmente conocido por sus investigaciones en las experiencias cercanas a la muerte, que un buen día decidió aplicarse él mismo la terapia regresiva para, en fin, explorar sus vidas pasadas, y terminó, en fin, llegando a enunciar hasta 9 vidas anteriores, desde que era un protohumano, decía él, en África, hasta su última encarnación como artista oriental antes de convertirse en el mundialmente famoso Raymond Moody, ¿no? Eso lo decía Raymond Moody, ni más ni menos. Sí, enunció 9 vidas, nada menos, ya Madre te digo, mía. como obrero, como esclavo, como mártir arrojado a los leones en Roma, como noble en Roma, en fin, llegó a escribir un libro incluso con esas memorias. Por cierto, Iker, que Stevenson, después de muerto, está realizando un experimento muy ambicioso sobre reencarnación. Y es que dejó en su despacho de la Universidad de Virginia un archivador cerrado por el candado de combinación más complicado que pudo encontrar. Memorizó esa combinación de tal manera que casi formaba parte de su ADN. Y dijo, si tengo razón, algún día alguien volverá, un niño, un joven, y abrirá a la primera este cajón. Wow, eso es buenísimo, ¿eh? Sí, eso es buenísimo. Y aquí entramos en la, vamos a decir así, en la física o en la lógica interna del fenómeno de la reencarnación. Sobre esto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, pero hay cierto consenso al respecto de que ese periodo intervida entre la muerte y tu regreso a esta existencia, pues varía más o menos entre los 30, 40 años hasta los 250 años, ¿no? Muchos vuelven al cabo de ese poco periodo de tiempo, y eso permite, por lo tanto, una investigación más cercana. Fíjate, hay una experiencia que no me resisto a compartir con vosotros porque es casi también novelesca. Un miembro del Departamento de la Policía Científica de Curitiba, en Brasil, que se llama João Alberto Fiorini, en fin, él trabaja con huellas dactilares. Él se encontró con un tema increíble, ¿no? En la literatura espiritista descubre un caso del año 35 de una niña que tiene recuerdos de una vida anterior. Y, Javier, sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a contarlo después porque si no va a ser imposible. Estamos en el umbral y estoy seguro que la historia es fantástica.
Aquí continuamos, volvemos a nuestro ámbito, a nuestro mundo, y la reencarnación o supuesta reencarnación nos llamaba muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque parece una idea que no encaja con la individualidad que todos sentimos. Creemos que somos seres únicos, irreemplazables, imposibles de imitar, con defectos, muchísimos, ¿verdad?, y virtudes, pero únicos, una creación diferente a todas las demás. Por eso creo que nuestra forma de pensar no casa muy bien eso de ser otra persona antes, invadir otro cuerpo después. Quizá, como en el caso que hemos escuchado de Eutol, quizá, quién sabe, hay algo mucho más potente. Hay una transmisión de conocimiento. Seamos capaces de recordar genéticamente cosas de nuestros ancestros. No reencarnación exactamente, pero sí una información que nos parece imposible y que de alguna forma llega hasta nosotros. ¿Por qué no? Javier Sierra nos dejaba con la miel en los labios, con esta pequeña pausa de las noticias. Un caso en Curitiba, Brasil, un investigador policial y una niña. Eran los elementos, Javier, de momento. Sí, eran los elementos. Joao Alberto Fiorini es un nombre para recordar, oficial del Departamento de la Policía Científica de Curitiba. Este hombre lee por casualidad un artículo de 1935 en el que se cuenta el caso de una niña que tiene recuerdos de una vida anterior. Y por un azar, esa persona anterior, de la que se supone que se había reencarnado, había vivido 15 años antes, así que alguien tomó las huellas de esa niña y las comparó con las de esa persona que decía que se había reencarnado y que estaba fichada por la policía, y las huellas coincidían. Aquello le llamó mucho la atención y se dio cuenta consultando que el archivo, el registro oficial de huellas dactilares de los Estados Unidos, hay 50 millones de individuos fichados en los Estados Unidos con sus huellas. Se dio cuenta de que evidentemente no hay dos huellas iguales, pero no hay dos huellas iguales de vivos. Y es una historia muy curiosa porque a partir de ahí él cree que ha encontrado un mecanismo para la investigación científica de la reencarnación. Si es posible comparar las huellas digitales de una persona hoy que tiene recuerdos de haber sido otra hace 15, 20, 30, 40 o 50 años, de la que existen registros digitales, podríamos encontrar ahí una pista. Y esto, desde luego, es digno de subrayar. Javier, compañero, el hombre, el periodista, al estilo antiguo, que ha seguido esta historia paso a paso, que tiene elementos maravillosos. Yo quiero agradecer de nuevo a ese alcalde, a Valentín Jiménez, cómo lo ha contado. Era la voz del pueblo, la voz oficial del pueblo, que sea lo que sea este caso, se quedó desde luego asombrado y causó una conmoción. Y Javier ha seguido las pistas de esa conmoción, ha hecho dos cosas: hablar con toda esta gente que ha quedado muy tocada en el buen sentido, y no nos extraña porque lo han vivido en primera persona. Estas coincidencias las han vivido, han estado ahí viviéndolas, y esto es muy importante y diferenciador, sino que luego ha dado con esta mujer. Y yo no sé, primero, ella luego se sometió, creo, Javi, a regresiones, lo comentaba en uno de los cortes. Yo no sé si las regresiones hipnóticas bajo vigilancia clínica o no le han dado más datos. Y como colofón, ¿qué has sentido tú al hablar con esta mujer? ¿Había sido algo importante para su vida? ¿Lo seguía teniendo ahí? ¿No tenía dudas? ¿Estaba ya en otras historias? ¿Era un buen recuerdo para ella todo esto? ¿Supo algo más? Pues era un recuerdo absolutamente grato tanto para ella como para la gente del pueblo de Eutol. Eso es algo en lo que coincidían todos y desde luego ante un caso así lo primero que hay que hacer es dudar, como es lógico, e intentar poner todas las cartas sobre la mesa y que cada uno elija la que más le conviene. Y eso es lo bueno que tiene el misterio, ¿no? Que derriba todos tus esquemas y de alguna forma pues te hace un poco más humilde, ¿no? Y es lo que le ha ocurrido a la mayoría de los habitantes de este pueblo de Eutol. Sus esquemas han bailado bastante desde esta visita, y si algo tenían en común todas las personas que habían mantenido contacto con esta mujer es la sensación que les había transmitido, una sensación de paz, de serenidad, de ser una persona como muy especial, como una forma de, digamos, de una cercanía como muy entrañable, ¿no? Eso es algo que años después, casi 10 años después de aquella experiencia, todos seguían recordando, y eso es precisamente a mí también lo que me ha llamado la atención, porque hemos mantenido una entrevista, una charla agradable de más de media hora, y esa ha sido la sensación que a mí me ha transmitido también, de una serenidad, de una paz, de una tranquilidad que casi poca gente es capaz de transmitirte, y mucho menos por teléfono y en un idioma que no es el tuyo. Por tanto,
algo especial tiene esta mujer, eso es indudable, y bueno, ella por su parte me comentaba que ha intentado seguir su investigación, que sigue buscando las raíces de este apellido, Beamonte, hasta ahora sin ningún éxito. Ella prosigue su búsqueda y me comentaba que sus amigos, sus familiares, todas las personas al principio no creían y eran muy escépticos y muy críticos con todo lo que ella contaba, y sin embargo cuando vieron en la televisión danesa, porque finalmente este reportaje que se grabó fue emitido en la televisión danesa, cuando vieron ese reportaje también sus esquemas cambiaron por completo. Esto es importante. 10 años después, 10 años cumple Milenio 3, prácticamente 10 años después, una extraña visita a un pequeño pueblo de La Rioja. Y la vida de los habitantes que tuvieron contacto con esta visitante ya nunca volverán a ser lo mismo. Quizá el fondo del misterio es eso, cosas que nos cambian la vida, cosas que al final no es tan importante el diseccionarlas, ponerlas bajo el microscopio y saber qué porcentaje de elemento A o B tienen, sino que cambian de raíz nuestro espíritu, nuestra vida, que nos hacen ver las cosas de forma diferente a partir de ese encuentro con lo más hondo del misterio. Pollo nos escribía y nos decía: buenas noches, soy de Tudela, Navarra, muy cerca de Autol y Alfaro, y aquí sí existe el apellido Beamonte. Yo conozco a varios Beamonte. ¿Emigrarían hacia aquí María y su familia? Inmaculada también nos comentaba: sí creo en la reencarnación, ya que somos energía y ya sabéis que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Gema, Dama Jedi, nos decía: yo creo que cuando mueres te dan a elegir o quedarte o volver a nacer de nuevo. Antonio Zamora, de Burgos: realmente apasionante el tema de hoy. Personalmente, desde que leí Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, mi visión de la vida cambió por completo. Habría que experimentar más con la regresión. Begoña García nos mandaba también un mensaje y nos comentaba: yo no creo en la reencarnación propiamente dicha, pero sí creo en otro tipo de vida como más espiritual u otra dimensión. Pienso que después de pasar por esta fase no se vuelve de ninguna manera. También nos escribía, por ejemplo, Jorge Vilches Cañizares, que nos decía: se supone que con la muerte conseguimos llegar a una vida superior a esta. Si eso es así, ¿qué sentido tendría la reencarnación? ¿Y la encuesta, Carlos? La encuesta ahora mismo en ikerjiménez.com, el debate de la semana en Milenio 3, ¿creéis en la reencarnación? Los resultados están así: un 60,7% opina que sí existe la reencarnación, y el 39,3% que no. Sorprendente. Vamos a aprovechar que las relaciones bilaterales entre nuestro país y la República Argentina están de máxima actualidad para recordar un incidente que ocurrió en 1982 y que no ha sido reconocido hasta 2003. Durante todos esos años estuvo completamente secreto, completamente desconocido, salvo para los pocos que participaron en él. Estábamos en plena guerra de las Malvinas y al alto mando de la Marina argentina se le ocurrió una idea absolutamente revolucionaria. La operación bélica de la Guerra de las Malvinas estaba siendo muy desigual. Evidentemente el poderío naval y el poderío militar del Reino Unido pues no tenía rival, y al almirante Jorge Anaya se le ocurre la Operación Algeciras. ¿En qué consistía la Operación Algeciras? ¿Y si un buque de la Marina Real Británica era hundido no en el escenario bélico de las Malvinas, sino en el pleno corazón de Europa, en un lugar donde se sintieran seguros? El golpe propagandístico sería tremendo, incluso a la moral de las tropas. En ningún sitio se sentirían completamente a salvo. Y ese lugar designado fue precisamente España, fue la base naval de Gibraltar. La operación no era ni mucho menos sencilla y el riesgo de ser descubiertos era bastante elevado. Se necesitaba que, en caso de que esto sucediera, Argentina quedara completamente separada, completamente al margen de este ataque, por lo que la Armada se dedicó a montar un comando especial con personas que, en caso de que el ataque fuera fallido, no pudieran ser relacionadas con el gobierno argentino. El almirante Anaya confió la planificación del operativo a el contraalmirante Girling, que designó a su vez al capitán de corbeta
Héctor Rosales, que era pues experto en guerra submarina. Pues bien, él consiguió juntar a 3 antiguos guerrilleros montoneros, Máximo Nicoletti, Antonio Nelson Latorre y alguien desconocido a quien solo conocemos por su apodo, el Pelado Diego, que eran expertos en buceo. Su plan era el siguiente: llegar a España, infiltrarse como turistas en la zona de Algeciras, vigilar de cerca los barcos que entraban y salían de la base de Gibraltar, y cuando encontrasen un buen objetivo, ponerse sus trajes de buceo, entrar en la base por debajo del agua y adherir unas minas submarinas en el barco elegido y luego hacerlas detonar a distancia. Parece ser que Máximo Nicoletti ya lo había hecho. El 1 de noviembre de 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, en las proximidades de San Fernando, en el río Luján, colocó de esta forma una carga de explosivos en una embarcación deportiva propiedad del jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario Alberto Villar. La explosión mató a Villar y a su esposa, con lo cual quedó demostrado que la operación podía hacerse. Llegaron así, en mayo de 1982, 3 hombres, 2 de los montoneros más el oficial de enlace argentino, que se hicieron pasar por turistas. Llevaban pasaportes falsos, habían entrado por carretera desde Francia y habían ido en avión hasta París, y compraron una embarcación inflable en un conocido gran almacén español, compraron también en tiendas de la zona los equipos de buceo, y quedaba el detalle de los explosivos. 3 minas submarinas de fabricación italiana con 25 kilos de explosivo cada una. Esas minas entraron a través de Madrid y a través de la Embajada Argentina por medio de valija diplomática. Y la verdad es que el primer objetivo al que les llamó la atención fue un dragaminas. El oficial argentino les dijo a los guerrilleros que no, que mejor esperarían un barco de mayor entidad. Pasaron los días y aquellos hombres que estaban constantemente en la playa al lado de su Zodiac esperando que llegase el barco, vieron pasar otro objetivo tentador. Era un buque cisterna. Se lo pensaron, pero finalmente desestimaron ese objetivo porque pensaron que los daños a civiles y el desastre ecológico que podían haber organizado levantarían muy poca simpatía hacia su causa y desde luego pues no serían propagandísticamente hablando nada rentables. Así que esperaron que llegase algún destructor, un submarino nuclear o tal vez un portaaviones que se pusiera a tiro. La cosa fue que el 31 de mayo de 1982 el coche que conducían fue detenido por 2 inspectores de la policía española. Resulta que durante su estancia, durante ese mes en la zona de Algeciras, habían levantado toda clase de sospechas. Pagaban siempre en metálicos, su actitud no se correspondía exactamente con la de turistas, y los confidentes que tenían en la zona les habían llamado a la policía algecireña la atención sobre estos personajes. Creían que se trataba de personas vinculadas al narcotráfico, con lo cual decidieron en un momento dado, y tras un breve periodo de seguirles, pues detenerles. Se vieron atrapados de esta manera y en la comisaría de Algeciras ocurrió una escena bastante curiosa, porque el comisario, interrogando a estas personas, se encaró con ellos y finalmente pues el oficial que estaba al mando confesó y dijo: soy oficial de la Marina Argentina, a partir de este momento me considero prisionero de guerra y no pienso decir una palabra más. El problema es que el comisario se le quedó mirando y le dijo: ya, si tú eres oficial de la Marina Argentina, yo soy sobrino del Papa. Pero se hicieron las comprobaciones pertinentes y resultó que efectivamente la historia era verdad. Era algo tan grande, tan enorme, que fue informado directamente el presidente Calvo Sotelo, que varió su agenda para, en aquel momento se encontraba en plena campaña electoral, acercarse a la zona para hacerse cargo de la situación. Se dictaminó que el comando argentino sería sacado de la zona en el propio avión del presidente,
trasladado a Madrid y de allí deportados hacia su país de origen. También se dictaminó que nunca se hablaría de este incidente, porque lógicamente serviría para minar las relaciones diplomáticas no solamente con Argentina, sino con el propio Reino Unido, y además también serviría para retrasar nuestra entrada en la OTAN, que en aquel momento era lo que se estaba decidiendo y una de las materias más importantes en política internacional en España. Así que así nació un secreto y un incidente que tardó muchísimos años, hasta hace muy poquito, en hacerse público. Secreto, Santi, que viene a colación perfecta en esta semana, precisamente. Ya se está hablando de muchas conspiraciones, muchas cosas que pasan por detrás de lo que se está contando. Pero si te parece eso, lo podríamos contar después de analizar todo lo que ocurra en estos días, que seguro van a ser calientes a nivel de información general y de esa relación entre ambos países. Pero estaremos muy atentos, como si fuera una alerta, pero alerta a conspiración, ¿te parece? Me parece perfecto, y efectivamente estaremos al tanto de todas las noticias que surjan.